voy a tratar de hacer es compartirles cómo entiendo yo lo que está pasando, y sí, de alguna manera pensar, yo creo que una pregunta central muy macro es qué tan temporario o qué tan permanente es este impacto que hay sobre las economías. Tengo una pequeña, muy pequeña presentación, así que si se puede lo comparto. No sé si, a ver, ahí llegan a ver. Sí, perfecto. Perfecto. Eh, digamos, una cosa interesante me parece pensar eh, ¿qué es esto de...? Es un shock muy raro este del COVID, desde el punto de vista económico, quiero decir. No es comparable ni a las guerras, digo, los mayores shocks que hemos tenido en la historia, que son las guerras o las grandes depresiones o la crisis financiera del 2008. De alguna manera, en principio, uno pensaría, bueno, este es económicamente un impacto de oferta, en el sentido de que hay unos sectores de la economía que yo los apago, yo como gobierno digo, porque no, los apago porque... Gustavo, te hago una pregunta mientras conectamos de vuelta con Lucas. Una de las cosas que más se escuchan, por lo menos en Estados Unidos, es que esta crisis es diferente al 2008 porque la economía estaba mejor cuando empezó esta crisis de salud de COVID de lo que era en 2008. Por lo tanto, el argumento es que la crisis debería eh, tardar menos en resolverse. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese tema? Creo que sí, es muy diferente a la del 2008-2009, pero por razones no las explicadas, las descritas, los comentarios a los que te referís, sino porque la crisis del 2008-2009 fue una crisis del sistema financiero que llevó y arrastró al resto de la economía, una crisis de exceso de apalancamiento. Esta crisis comienza y fue una crisis que del sector financiero se convirtió en una crisis de demanda, del sector de demanda. No había demanda, no había trabajo. Aquí es una crisis que comienza en el sector de oferta y luego de demanda. Creo que es dramáticamente diferente, pero como comenté, hay una enorme certidumbre entre cuánto tiempo va a llevar salir de esto, porque esta crisis está afectando el comportamiento social, la interacción de todos los seres humanos en todo el planeta de una forma jamás vista, como decía recién Lucas. Y desde ese punto de vista es dramáticamente diferente al 2009, pero creo que es mucho más impredecible cuánto va a tomar tiempo para que la economía vuelva a estar a full. Perfecto, gracias. Ahora Lucas pudo volver. Lucas, seguí con tu presentación si puedes. Entonces, digo, exactamente lo que decía Gustavo, que esto arranca como una cosa de oferta. Ahora hubo un trabajo interesante de unos economistas de MIT, donde ahí vemos, viste, sector 1, sector 2 y los trabajadores de cada sector. Y esto, la economía es un círculo, ¿no? Uno trabaja en un sector, recibe los ingresos y gasta en el resto de los sectores de la economía. Si simplificamos acá el sector 1 como el que tenemos que apagar porque tiene riesgos, ¿no? Entonces, hay en un momento donde decimos, bueno, muchachos, nadie va a un restaurante, nadie va al cine, nadie va a espectáculos, nadie va, como contaba el primer Gustavo, al sector salud, que es de los que más ha caído en Estados Unidos ahora, medido ya, es de los sectores que más ha caído increíblemente con esta pandemia. Entonces es como que se corta el círculo este de la economía, y eso curiosamente genera también un problema de demanda, incluso en los sectores, llamémoslo así, no apagados, porque no tenés, digamos, consumidores para los sectores no apagados, porque muchos de estos consumidores no tienen ingresos. Por supuesto, ahí aparecen los gobiernos, ¿no? Para decir, bueno, durante las cuarentenas ayudamos a las firmas, las empresas, ayudamos a los trabajadores de los sectores afectados. Es interesante lo que comparten en este trabajo, que de todas maneras esto no recrea por completo la rueda, porque por ejemplo los trabajadores del sector no apagado, que es ahí el sector 2, que por ahí, digo, me pasa a mí, yo sigo teniendo un sueldo, estoy trabajando en una universidad, me pagan el sueldo, pero hay sectores en los que no puedo consumir. Entonces, de alguna manera, incluso los que mantenemos los ingresos es como que gastamos menos que antes. Entonces, el resumen es, lo que en un principio es, podemos llamarlo como un shock de oferta, de capacidad productiva, porque le digo a la gente que se quede en su casa, se vuelve además un shock de demanda, donde también los sectores que no apagamos tienen un problema de producción, de empleo, etc. Entonces, esto es lo que es un cóctel que, digo,
por ahí suena feo la palabra interesante, pero lo interesante es que no lo vimos nunca, una cosa así. Realmente es muy poco comparable a otras cosas que hayamos visto. Vieron estas tapas del New York Times que ponen en contexto lo que es, por ejemplo, la pérdida, eh, la mayor suba de desempleo desde la Gran Depresión o la mayor pérdida de empleos desde la depresión en los Estados Unidos. No sé si ven, por ejemplo, la de la izquierda, ¿no? Esto es, desde los años 30, cuántos empleos se generan o se caen cada mes, se generan es gris y se caen es rojo, y el último mes es toda esa raya que va hasta abajo de la página del diario, ¿no? Es realmente un impacto enorme, ¿no? Acercándonos un poco a los países emergentes, entre los que estamos todos los países latinoamericanos, digamos, este dilema anterior lo tenemos todo, de cómo ayuda el gobierno. Todos los países estamos de acuerdo y han hecho sistemas de ayudas, algunos mejores, otros peores. Por supuesto, ahí una cosa clave es si tenés plata o no para ayudar, ¿no? En la región, países como Argentina, que está prácticamente reestructurando su deuda y no se puede refinanciar, o Ecuador, que ha pospuesto sus pagos de deuda, tienen mucho más dificultades para apoyar financieramente al sector privado que en otros países, y ni hablar que en Estados Unidos, con los números que dio Gustavo de apoyo tanto monetario como fiscal. Pero digo, esto es común a todos los países. ¿Qué es especial en economías como las nuestras? ¿Qué se añade a este impacto? Se añaden esencialmente dos cosas importantes. Uno es el famoso flight to quality o digamos, fuga hacia los activos seguros. Esto uno lo puede ver, o sea, de la riqueza que cada uno de ustedes tiene, por ahí el momento de incertidumbre dice, chau, me voy de las acciones a algo seguro, me voy de unos bonos de una empresa que no sé muy bien a algo seguro. Ese algo seguro seguramente es dólares, bono del Tesoro americano. Y otra cosa que hacen los mercados mundiales es, me voy de países emergentes a activos más seguros, ¿no? Entonces, un primer impacto específico del mundo emergente, esto a veces se le llama el sudden stop o frenada súbita de los capitales que se retiran de estos países emergentes. Entonces, esto añade al impacto en los países latinoamericanos. ¿En qué se ve esto? Normalmente se ve en que, como ven, la línea negra es cuántos capitales salen de los emergentes comparado con, por ejemplo, la azul es la crisis financiera internacional. O sea, es mucho mayor la salida que hubo de los países emergentes en comparación con la que hubo en la crisis financiera del 2008. Entonces, ¿por qué esto es duro para estos países? En realidad, bueno, si salen le vende un papel a alguien, pero básicamente lo que ocurre es que sube los costos también de financiamiento. Sube el costo del financiamiento para los gobiernos, sube el costo de financiamiento para las empresas. Entonces, esta es como la parte más, yo diría, desagradable, digamos, de la integración de estos mercados al mundo, que es que justo en el momento en que necesitas hacer ayudas y básicamente subir gasto público, justo ese es el momento en estas crisis internacionales en los que los mercados internacionales te dicen, no, de vos estoy retirándome, no te voy a prestar más plata, que es lo que necesitas, te voy a prestar menos cuando necesitas más. Fíjense la diferencia con Estados Unidos o los países centrales, que justamente en estos momentos donde los gobiernos tienen que gastar más, lo que quieren las personas es comprar bonos del tesoro, que es lo que justamente Estados Unidos necesita para hacer sus programas fiscales. Entonces hay una gran asimetría acá entre países emergentes y países del primer mundo, que es, en unos la situación les complica, digamos, para poder ayudar a sus economías, y en otros es al revés. Este es uno de los impactos. El otro es la caída de los precios de exportación, ¿sí? Entonces, lo financiero y lo comercial. Esto es distinto en distintos países de América Latina. Sabemos tanto de la crisis del 30 como la crisis financiera. En general, la gente necesita comer. Entonces, cuando hay una recesión, caen los precios de todas las commodities, de todos los bienes primarios, muchos de los cuales son importantes en las exportaciones de América Latina. Caen más los de, por ejemplo, del petróleo, porque depende mucho del nivel de actividad, es mucho más sensible a este nivel de actividad, ni hablar cuando en esta pandemia con todo el tema de transporte aéreo, por ejemplo, que del alimento. Entonces, por ahí caen un poco menos los precios de los alimentos
pero caen mucho más los precios de la energía y los metales, y ese es un segundo gran impacto. Entonces, piensa en un país como Ecuador, exportador de petróleo, dolarizado, o sea, tampoco puede emitir dinero para ayudar, y encima justo en el momento que necesitas gastar más, los mercados te dicen te presto menos. Digo, es un combo que se suma al impacto sanitario, que además justo en Ecuador, por ejemplo, es muy grande. Entonces es un cóctel complicado, ¿no? Para no hacerla muy larga, en los últimos 15 o 20 años, estos países parecen haber encontrado como un sistema macroeconómico que te ayuda a lidiar con estos impactos. Este sistema tiene que ver con que las monedas son flotantes, y entonces, si querés, la parte mala es que no te prestan o que te prestan una tasa de interés más alta. La parte que de alguna manera te ayuda a la recuperación es que las monedas de estos países tienden a depreciarse. Lo vemos en Uruguay, lo vimos en Brasil, lo vimos en Chile. Argentina tiene un sistema distinto, más complejo y más, digo, lleno de sus volatilidades. Pero de alguna manera eso, como decía Gustavo, el segundo Gustavo, puede ayudar eventualmente a una recuperación porque estas economías van a ser más baratas, medidas en dólares, y hay ciertas inversiones, no solo financieras, sino eventualmente reales. Gustavo habló de un boom de exportación que pueden ser parte de la salida. No me quiero extender, digamos, la economía de América Latina en los años 80, que en estos impactos mantiene, sino que más bien tiende a caer de la recesión y de la caída en los precios, por ejemplo, del petróleo, etcétera. Esto lo estamos viendo en Brasil, Chile, Colombia, que son los ejemplos de acá. Esa es otra buena noticia, que se devalúan las monedas que un poco necesitas para la recuperación, y no es que pagás un gran costo en términos de que esos países dispare la inflación. Por lo menos por ahora no lo estamos viendo. Termino con la cuestión de la recuperación y de qué depende, un poco mezclando el mundo y mezclando América Latina. Obviamente, un factor clave es cuánto tarda la recuperación sanitaria. Yo era un obse de mirar estas cifras todos los días, del Worldometer y todos estos sitios que uno va siguiendo. Mi impresión de ver esos números es que, digamos, realmente siento que en enero no mirábamos a Asia cuando el virus estaba expandiendo y decíamos acá no va a pasar. Y hoy no miramos a Asia de una manera más pesimista. En Asia realmente casi que el virus está medio desapareciendo. Hay alguna, de repente apareció en Seúl algunos casos más, pero no es el fin del mundo. Aparentemente hay una luz al final del túnel sanitaria, digamos. Y esto, obviamente, es fundamental para la recuperación. ¿Por qué, además, creo que es fundamental? Y el fin de las cuarentenas, más allá de que cada país la haga a su ritmo. En una depresión normal, como fue el 2008, lo que es difícil es despertar el optimismo. Lo que se llama la coordinación. Ahora empecemos a gastar. Siento, esta la foto que es la de Sara en París cuando lo reabrí, el fin de las cuarentenas, de alguna manera de mayor gasto, de una manera más rápida que en una depresión silvestre por motivos macroeconómicos. Esta es una depresión como muy artificial, muy de ayudar. Por supuesto, las políticas macro importan. Estamos con problemas de audio, Lucas, pero te escuchamos. Lo que sí vamos a tener es que algunos sectores... Está entrecortada la comunicación, pero bueno, yo le hago una pregunta, okay. Hola. Le hago una pregunta que le hicieron al chat del doctor Baldur Serna de México. Él dice, soy cirujano mexicano y tradicionalmente los médicos no entendemos mucho de economía, lo cual es cierto. En mi país han criticado mucho al presidente por la falta de apoyo, falta de incentivos fiscales, etcétera, a las pequeñas y medianas empresas. La pregunta es, ¿cuál es su opinión, Gustavo, de lo que está pasando en México y cuál te parece que debería ser la conducta monetaria y fiscal para reestimular la economía en México? Me preguntaron a mí. Lo que ocurre es que si en realidad la capacidad de emisión fiscal, de apoyo fiscal que tienen las economías que no imprimen dólares, está limitado en términos de la cuenta corriente externa, que se llama la cuenta de balanza de pagos, y el nivel de reservas. Y qué tanto poder adquisitivo real puede generar emisión para crear estímulo fiscal y qué tan rápido se transforma en inflación.
que como lo mencionaba Lucas, en este momento no ha ocurrido, pero probablemente no ha ocurrido porque la gente está en casa, no está gastando. La tendencia a la velocidad de rotación del dinero de las economías latinoamericanas es en general bastante más alta que lo que es en los Estados Unidos. La capacidad de emisión y de tomar dinero barato que tienen los Estados Unidos no lo tiene ningún país. Y como consecuencia de eso, si uno no quiere crear presiones inflacionarias dramáticas y generar recesión e inflación al mismo tiempo, hay que tener un dimensionamiento de cuánto emito, cuánto dinero emito y cuántas reservas tengo. En esas líneas, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha hecho algo que nunca ha hecho en el pasado. En la crisis del 2009, cuando el mercado externo, fuera de la Reserva Federal, fuera de los bancos de Estados Unidos, de préstamos y depósitos en dólares, era la mitad de lo que es hoy, era 6 trillones de dólares. Cuando vino la crisis, la Reserva Federal se dio cuenta que el mundo iba a necesitar dólares para pagar deuda. Entonces hacía lo que se llama swaps. O les daba swaps a los bancos centrales o simplemente le decía a los bancos centrales, lo que tengas bonos del Tesoro americano, dámelos que yo te doy dólares. Esta vuelta lo hizo más rápido y no solamente lo hizo con 9 bancos centrales, lo hizo con 16 bancos centrales, incluyendo a México y a Brasil. Eso es lo que el gobierno mexicano está recibiendo para poder tener mayor respaldo en reservas en estímulo fiscal. Ahora, una vez que ese estímulo fiscal, cualquier número hoy se extiende, cómo se está orientando dentro de la economía real es una decisión política, no económica. Y definitivamente los intereses que puede tener en este momento la administración de México y las presiones que puede tener el lobby, que puede tener el Congreso, puede hacer que, a pesar de que haya sectores que quieran un destino de mucho más estímulo a los sectores de la población y de poder adquisitivo mediano y bajo, hay compromisos políticos que lo van a limitar. No sé si la respuesta fue... Te hago una pregunta, Lucas. ¿Qué impacto tiene el apoyo monetario y fiscal del gobierno de Estados Unidos en los mercados emergentes? ¿Es algo que de uso únicamente interno o que va a tener impacto interno o tiene un efecto tsunami en los mercados emergentes, sobre todo en América Latina? Bueno, todos cuando vienen estas crisis de pánico, todos le decimos por favor que intervenga la Reserva Federal. La verdad que creo que es una lección. Pero de hoy es... Siento muchos ruidos. Lucas, a ver si te puedo parar. Ahí estamos. Sí, perfecto. No, decía que creo que es una lección de la crisis del 2009 que la intervención de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, realmente calman los mercados financieros internacionales. Eso disminuye la sensación de riesgo en general y en ese sentido favorece a los mercados emergentes. Creo, sin embargo, y sumándome a lo de Gustavo, y es lo último que iba a decir de mi presentación, pero está totalmente, justamente relacionado, falta, me parece, más allá de lo que comentó Gustavo, no veo que el sistema financiero internacional haya estado a la altura de las circunstancias, por ejemplo, el Fondo Monetario. O sea, realmente esta es una situación de libro de texto, de manual para decir, muchachos, este es un momento donde a todos nos conviene que todos suframos lo menos posible, porque así como nosotros padecemos los temores de los países del primer mundo y rogamos a la Reserva Federal que sí intervenga en estos momentos, guarda que tampoco al mundo le conviene que haya una crisis de países emergentes. Yo creo que era un momento para cambiar esto de que cada país tenga que levantar la mano e ir al Fondo Monetario y hacer algún tipo de sistema horizontal de muchachos tienen tanto para gastar, tantas reservas. Se hablaba de esta emisión de derecho especial de giro, que es como una especie de moneda internacional del Fondo Monetario. Creo que faltó ahí reflejos. Creo que eso tiene que ver con la situación geopolítica y, digamos, Trump, Europa, etc. Pero si uno ve Europa específicamente, la verdad que es muy notable como cuando interviene el Banco Central Europeo, la situación de los países europeos más vulnerables se calma inmediatamente. Me parece que el Fondo Monetario tendría que tener, digamos, el poder para también coordinar estas ayudas internacionales en momentos tan graves como este. Hay una pregunta del doctor Barrayó que dice, ¿qué piensa de la emisión? Lucas, ¿qué piensa de la emisión de moneda como forma que tienen los gobiernos de ayudar al sector privado y el impacto que puede tener en la inflación?
Bueno, esto no es algo que se esté usando tanto en el mundo, ¿no? En el mundo, digo, se dan ayudas fiscales y por otro lado los gobiernos, la Reserva Federal interviene para calmar los mercados financieros. No es como el caso de, por ejemplo, Argentina, que sé que Matías es de ahí porque somos amigos los tres, eh, donde como no tengo plata para gastar, lo único que tengo es una máquina de imprimir billetes. Como bien decía Gustavo, esto en un momento tan especial como este tarda en reflejarse en inflación, pero Argentina tiene por delante meses de inflación más alta porque tenemos acá dos tipos de cambio diferentes. Básicamente el mercado libre de cambios está como un 60% arriba de lo que es el mercado oficial y eso en algún momento, cuando se une, siempre se une en el sentido de la devaluación y Argentina sí tiene por delante inflación. Yo creo que es un caso más especial. No me animaría a decir que América Latina tiene por delante, salvo que esto se prolongue mucho tiempo, una aceleración de la inflación. Excelente. ¿Alguna otra pregunta del grupo? ¿Puedo hacer una pregunta? No sé quién. Sebastián. Sí. Para Gustavo Rodríguez. Gustavo, dijiste en una de tus láminas, mostraste de que el seguro social tienen ustedes. No cubren nada en esta pandemia. ¿El seguro social es seguro de una prepaga o es un seguro estatal? Sí, hola Carlos. Mirá, la no cobertura que yo hacía referencia es vinculado a la etapa nueva que arranca ahora, donde se empiezan a reprogramar las cirugías. En este momento de reprogramación de cirugías, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, optó por no hacer test de PCR a los pacientes antes de operarlos de coordinación, sino que optó por hacer una cuarentena y de mandarlos 10 días a la casa y después hacerle un triage con un médico. Lo que no cubre son esos 10 días de cuarentena que el paciente se tiene que ir a la casa y tiene que estar aislado, sin contacto, sin salir. Esos 10 días que pierde de trabajo no se los paga nadie, los pierde. Entonces, normalmente frente a una enfermedad, te cubre lo que es el BPS, que se llama acá, que es el Banco de Previsión Social, la Seguridad Social. En estos casos puntuales, que se empiezan a aplicar ahora, en vistas a retomar la actividad quirúrgica, el paciente obligatoriamente va 10 días a la casa, pero no percibe nada durante ese periodo de tiempo que está inactivo, digamos. Qué bien. Con nosotros acá en Paraguay ocurrió lo siguiente. Creo que esta pandemia, este asunto nos fue mostrando un poco lo equitativo que tenemos que ser. Y en poco tiempo, falta mucho, ¿verdad? Pero el Estado se puso más o menos a la altura de las circunstancias y el nivel de la medicina estatal ha subido aproximadamente un 200%. Entonces, mucha de la gente que estaban bajo la seguridad de prepaga, la prepaga, se están volcando todo hacia el sector público. O sea, una cosa buena, ¿verdad? Y dentro de nuestro grupo quirúrgico, dentro de la sociedad quirúrgica, nosotros estamos exigiendo la PCR dos veces prequirúrgico. Ahora, eso no es el problema. El problema es que nosotros están muy bien todas las cuestiones económicas, ¿verdad? Y en eso nos vamos porque nosotros, ¿qué sabemos hacer? Sabemos operar. A nosotros lo que nos preocupa, a mí particularmente, es cómo vamos a reiniciar la cirugía. No vamos a tener pacientes. Yo creo que las cirugías programadas vamos a tener, si es que lo tenemos, vamos a tener allá por enero, febrero. Si tenemos algunas ahí por el mes de octubre, va a ser muy, muy raro. Entonces tenemos que ver. Bueno, gracias a todos, Lucas y a Gustavo, un placer tenerlos, a los dos Gustavos. Y de vuelta, agradecerles profundamente por haber participado en esta sesión de cirujanos
y lo valiente que han sido en ponerse enfrente de tantos cirujanos con las preguntas y un tema que realmente es apasionante. Un abrazo a todos. Bueno, gracias a todos. Y ustedes son los valientes verdaderos, los cirujanos. Bueno, Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias.